Muy buenos días, querida congregación. También un saludo muy especial, pues para las personas que ven estos sermones en YouTube. Les doy pues un abrazo de bienvenida a todos. Continuamos desarrollando nuestro libro de Primera de Timoteo. El sermón anterior habíamos estudiado el primer versículo. Habíamos desarrollado ese primer versículo de Primera de Timoteo, capítulo 1. Y hoy vamos a continuar desarrollando el versículo número 2 de Primera de Timoteo. Nuestro texto entonces es Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero que dediquemos un momento para orar por la palabra del día de hoy. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te entrego en este momento este sermón, amado Señor, entrego la palabra en tus manos. Te pido de todo corazón, amado Padre, por favor nos permitas ver, entender las verdades escriturales. Te pido, Señor, que prepares los corazones de las personas que escuchan este sermón y los guíes, Espíritu Santo, a toda verdad. Asimismo te pido de todo corazón, por favor, me dirijas como predicador y no vayas a permitir que ideas o filosofías humanas vayan a sobresalir acá, sino que pueda yo como predicador, mi Señor, poder exponer las verdades bíblicas, poder exponer, amado Señor, tu palabra. Te entrego este momento en tus manos, amado Señor. Amén. Bueno, en el sermón anterior, pues hablábamos varias cosas importantes y hablábamos cosas bastante interesantes sobre el escritor de esta carta, que es el apóstol Pablo. Eso nos abrió el camino a desarrollar temas interesantes y además que son también temas como fundamento, que desarrollan el fundamento precisamente de nuestra fe cristiana. Y veíamos que el ministerio apostólico fue la base y fue el fundamento para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Podríamos ver y entender que escrituralmente la palabra nos enseña que el movimiento apostólico actual no es legítimo, no tiene sustento bíblico. Actualmente este tipo de movimientos apostólicos no son verdaderos y no son legítimos ante las escrituras. También la exposición de este primer versículo nos permitía hablar acerca de una doctrina que es muy importante, que es la persona de Cristo. Entendíamos que Él es Dios, que al mismo tiempo es hombre y de ninguna manera, en ningún momento ha perdido ninguna de esas naturalezas. Es decir, cuando el Señor Jesucristo se encarnó, no perdió su naturaleza divina. Entonces veíamos también la importancia de la cercanía que tiene Dios con sus hijos. Y por eso es que nosotros adoramos a Dios. Nosotros no adoramos a un Dios impersonal, nosotros adoramos un Dios personal, un Dios que tiene una relación personal con sus hijos. Y veíamos la importancia de ellos. Dios se involucra personalmente con su pueblo. Él es Dios nuestro Salvador y Cristo nuestra esperanza viva. Entonces, dándole continuidad a nuestra serie de sermones sobre Primera de Timoteo, vemos que el versículo 2 comienza con la siguiente declaración. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y aquí hay bastante que decir, la verdad. El destinatario de la carta es precisamente Timoteo. Y quiero que dediquemos algo de tiempo a hablar un poco sobre el destinatario. Quiero que miremos también la relación de amistad y esa relación ministerial que tenía pues Timoteo con Pablo. En esta carta a Timoteo, pues podemos ver que es una carta de un hombre en el ministerio a otro hombre en el ministerio, del amado mentor a su discípulo más querido. Entonces, por lo tanto, debemos comprender primero, desde el punto de vista
lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo y de Timoteo y la situación que se estaba viviendo en Éfeso. Y solo entonces, así, podemos aplicar las verdades escriturales a nuestra propia época. Timoteo creció y fue educado pues, por su madre Eunice y su abuela Loida, quienes además eran mujeres devotas del judaísmo. Ellas eran unas mujeres muy devotas y temerosas, seguían estrictamente pues, el judaísmo, pues esto ocurrió antes de su conversión al Señor Jesucristo. Dice la palabra, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ellas enseñaron a Timoteo las escrituras y lo instruyeron en la ley de Dios desde que era un niño. Dice, tú sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Acerca del padre de Timoteo no se sabe mucho, lo único que se sabe era que era un griego pagano y posiblemente habría muerto ya un tiempo atrás, antes de que Pablo conociera precisamente al discípulo Timoteo. Dice, las escrituras dicen, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hechos 16, 1. Al ser Timoteo hijo de una mujer judía y de un padre griego, esto le daba credenciales que le daban acceso a las dos culturas, tanto a la cultura judía como a la cultura griega. Entonces Timoteo era discípulo de Pablo, amigo y además colaborador cercano del apóstol en su ministerio. Cuando Pablo escribió esta primera carta, Timoteo había estado con Pablo por unos 15 años como compañero constante del apóstol en su ministerio. Timoteo se unió a Pablo cuando éste fue por segunda vez a Listra. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto es muy importante porque lo vamos a seguir desarrollando más adelante. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hechos 16 del 1 al 3. Entonces Timoteo tendría alrededor de unos 20 años en aquella época, cuando se embarcó en su viaje con Pablo, cuando lo acompañó en sus viajes misioneros, y más adelante pues lo vamos a ver como de su colaborador, como aquel colaborador fiel colaborador de Pablo. Pablo lo circuncidó para que Timoteo pudiera servir mejor en su ministerio. Y aquí puede surgir una pregunta de pronto un poco más profunda. ¿Por qué era necesario que fuera circuncidado? ¿Por qué? Si precisamente el cristianismo pues nos enseña que no debemos circuncidar a los varones. Entonces permítanme detenerme un momento acá. Es importante, creo yo, aclarar este punto. Y es importante porque pues hay diferentes pensamientos, posturas frente a esto, y sobre todo las sectas que son judaizantes pretenden tomar este tipo de pasajes para convencer a los creyentes de que se debe practicar la circuncisión en la iglesia, y además que se debe practicar la circuncisión en la iglesia para que sean salvos. Y de alguna manera este tipo de enseñanzas quieren torcer la verdad del evangelio y promueven definitivamente un mal entendimiento de lo que son los pactos y lo que ha sido pues definitivamente la doctrina de la gracia en la iglesia. Quiero que me acompañen por favor a Hechos 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos,
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y además una contienda grande con este tipo de personas y falsos maestros. Y para tratar este tema fue necesario que se realizara el concilio de Jerusalén. En Hechos 15, 6 al 10 vemos lo siguiente. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. En ese momento, Pablo y Bernabé contaron todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con los gentiles, todo lo que Dios había estado obrando en el mundo gentil. Y luego de la exposición que hizo Pablo y Bernabé, Jacobo también intervino y todos los que estuvieron allí reunidos estuvieron de acuerdo en que no se debía imponer guardar la ley a los gentiles. Hechos 15, 22 al 29. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Es claro que había personas que perturbaban las enseñanzas de los apóstoles y el Evangelio, queriendo imponer las leyes mosaicas sobre los gentiles. Obviamente mi objetivo en este sermón no es exponer con profundidad el tema de la circuncisión y de las leyes civiles y ceremoniales, pues que es claro que no las debemos cumplir en la actualidad. Pero como siempre pretendo dar una mayor claridad bíblica, lo que más pueda posiblemente en cada sermón, y cada vez que pues hablo de un tema, pues quiero darles algunos textos bíblicos que obviamente escrituralmente y doctrinalmente hablan de manera muy clara y de manera concisa que las leyes mosaicas, todos los ritos ceremoniales y leyes civiles no son necesarios practicarlos en la actualidad. Y es más, no necesitamos practicarlos. Los textos son, para que ustedes los busquen y los lean con detenimiento. Primera de Corintios 7:9. Gálatas 2, del 3 al 6. Gálatas 3, 6.
Gálatas 5, del 1 al 6. Romanos 2, del 25 al 29. Romanos 3, del 1 al 2. Romanos 3, 30. Y esto por mencionar algunos de los pasajes que hablan claramente acerca del tema. Evidentemente hay muchos más. Bueno, después de haber realizado el concilio de Jerusalén, salieron hacia Antioquía, Sicilia y Siria. Salieron Pablo, Bernabé, Judas y Silas, y estos dieron la noticia a los hermanos que se encontraban en Antioquía. Los animaron con abundancia de palabras, y Pablo y Bernabé y Silas se quedaron allí anunciando el evangelio un poco de tiempo más. Hechos 15, 32 al 35. Pablo luego empezó su segundo viaje misionero. Después de pasar por Siria y por Sicilia, Pablo llega a Listra, y ahí es donde se encuentra con Timoteo. Y este se une a los viajes de Pablo. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hechos 16 del 1 al 3. Entonces, si estaba claro que los gentiles no se debían circuncidar, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo? El motivo fue para que pudiera colaborar con Pablo con mayor libertad dentro de los judíos. Ya que Timoteo era parte judío y parte griego, esto le daba un mayor acceso al mundo judío, no porque fuera una norma necesaria para la salvación, no que la circuncisión fuera necesaria para ser salvo, sino que si esto hubiera sido así, Tito, que era otro de los discípulos de Pablo, también se hubiera tenido que circuncidar, pero no lo hizo. Dice la palabra, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Gálatas 2, del 1 al 4. Tito era griego, era un gentil. Él no tuvo necesidad de ser circuncidado como Timoteo a causa de los judíos, porque pues no tenía sangre judía. Pablo considera conveniente la circuncisión de Timoteo debido a que tenía sangre judía, y esto le abría puertas al pueblo judío con una mayor facilidad. Recordemos que Pablo acostumbraba a visitar las sinagogas judías primero. Dice las Escrituras, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hechos 17, del 1 al 3. Pablo predicaba el mensaje de Cristo en las sinagogas y luego predicaba a los gentiles. Esto le abriría a Timoteo la oportunidad de poder estar en las sinagogas con mayor libertad, y además de poder hablar el mensaje del evangelio sin oposición alguna por parte de las autoridades religiosas. Entonces continuamos desarrollando nuestro texto. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Egnesios es la palabra griega que se utiliza aquí para verdadero. Se refiere a legitimidad, hijo legítimo. Se refiere también a hijo nacido de matrimonio, es decir, la legitimidad de un hijo. Lo opuesto a esto es notos, que significa bastardo o hijo ilegítimo. Timoteo era hijo egnesios de Pablo, mientras que Demas era un notos, porque Demas me ha desamparado,
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Segunda de Timoteo 4:10. Aquí otra palabra importante que se utiliza en este contexto es la palabra tecnón, y esta palabra es la que se traduce como hijo. Las escrituras en el griego también utilizan otra palabra para hijo, y es la palabra huios. Pero en este caso en particular, la palabra tecnón nos dice que Pablo engendró a Timoteo espiritualmente. Pablo engendró a Timoteo espiritualmente. Eso es lo que nos da a entender esta palabra tecnón. El uso de la frase en la fe es anarthros, que se puede traducir en la fe, como también se puede traducir en fe, cualquiera de las dos. Y obviamente no es mi intención llevarlos a confusión o tratar de confundirlos con el lenguaje griego. No, es importante poder entender la esencia y poder comprender mucho más el objetivo a lo que Pablo se está refiriendo con verdadero hijo en la fe. Aquí Pablo lo que está diciendo y lo que está afirmando es que Timoteo es su hijo, pero observen, es su hijo engendrado espiritualmente, pero no es cualquier hijo, es un verdadero hijo, engendrado espiritualmente en la esfera de la fe. Es lo que las palabras gnesios, tecnón y anarthros nos dan a entender aquí. Es muy importante poder ver muchas veces la raíz aquí en el lenguaje. Nos da a entender con mayor fuerza lo que Pablo en este momento quería decir en la carta. Hay un comentario del pastor John MacArthur respecto a esto y me gustaría compartirlo. Cito: Pablo deseaba, como debe desearlo todo cristiano, reproducir en sus hijos espirituales sus virtudes de semejanza a Cristo. Trataba de guiar a otros a Cristo, luego alimentarlos hasta la madurez para que pudieran repetir el mismo proceso. Describe este proceso a través de 4 generaciones en 2 de Timoteo 2:2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Reproducirse a sí mismo era el objetivo principal en la vida del apóstol Pablo. Es asombroso la forma en la que Dios lo usaba para producir genuinos hijos espirituales. Aunque muchos de sus compañeros como Bernabé, Silas, Juan, Marcos, Apolos y Lucas no eran sus descendientes espirituales, muchos otros lo eran: Dionisio, Damaris, Gallo, Sópater, Tíquico, Trófimo, Estéfanas, Clemente, Epafras y los corintios en 1 Corintios 4:15, y muchos otros, que probablemente incluyera a la mayoría de los que se mencionan en Romanos 16. Fueron con toda probabilidad el fruto de los esfuerzos evangelizadores del apóstol. A algunos los alcanzó personalmente, otros fueron salvos a través de su predicación pública. Aún otros fueron alcanzados indirectamente a través de aquellos a quienes el propio Pablo había alcanzado. Fin de la cita. Es importante notar también que Pablo solamente a 2 de sus discípulos les dio el título de verdadero hijo en la fe. Pablo engendró muchos hijos espirituales, como lo pudimos ver gracias a esta cita del pastor John MacArthur, pues que están las escrituras, evidentemente. Pero entonces estas personas, dos de estos discípulos a los cuales Pablo les da ese título de verdadero hijo en la fe, pues uno de ellos es Tito. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús nuestro Salvador. Tito 1:4. Y el otro, cuyo título también fue dado por Pablo, es Timoteo, como lo estamos estudiando. Esta descripción refleja que estos hombres de Dios eran hombres piadosos y temerosos de Dios, con un compromiso por el Evangelio, como el apóstol Pablo pretendía reproducir en sus discípulos.
Ellos también fueron hombres importantes en la vida de Pablo y cercanos colaboradores suyos durante su ministerio. De los dos, el que más reflejaba a Pablo y su carácter en Cristo era sin duda Timoteo. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. Primera de Corintios 4:17. Esto refleja muchas cosas del carácter espiritual de Timoteo. Era un hijo espiritual de Pablo, en el cual Pablo tenía confianza absoluta, pues reflejaba a Cristo genuinamente. Su carácter es el carácter de un cristiano verdadero y comprometido. Esto es lo que la frase verdadero hijo en la fe nos muestra, ese carácter cristiano de Timoteo. Y Pablo además lo coloca como ejemplo de lo que debe ser un verdadero hijo en la fe. Y se llama a la iglesia de Éfeso, se hace un llamado a la iglesia de Éfeso a que siga el ejemplo de Timoteo. Esto tiene implicaciones muy importantes para la vida cristiana. Esto tiene implicaciones que todo cristiano debería seguir. Cualidades que caracterizaban a Timoteo como verdadero hijo en la fe y además deberían ser la marca de vida de todo creyente como un verdadero hijo en la fe. Podemos identificar en Timoteo 5 cualidades que lo colocan como un creyente genuino y con un carácter cristiano sólido. El primero de ellos es la fe salvadora. Todo hijo en la fe, todo hijo de la fe, es todo aquel que ha experimentado la salvación en Jesucristo. Es decir, todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Esto es muy importante. Nadie puede experimentar la fe salvadora si no ha nacido de nuevo, si no es un hijo verdadero de Dios. Es aquella persona precisamente cuya naturaleza ha sido transformada por el Espíritu Santo. Pablo da testimonio en toda su epístola de la autenticidad de la conversión de Timoteo. Pablo lo llama un hombre de Dios. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Pablo lo anima a dar la buena batalla de la fe, ya que él ha dado buen testimonio de ello. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste, esto es importante, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:12. Timoteo no solamente fue llamado por Dios a la vida eterna, así como cualquier verdadero creyente ha sido llamado a la vida eterna por parte de Dios. Él también fue testimonio público de ello, y esto es muy importante para los creyentes. Timoteo dio testimonio público de esa verdadera conversión. Dice el versículo, y de la que hiciste buena profesión, en presencia de muchos testigos. Y Pablo lo anima a dar testimonio público de su fe en Cristo. Aquí definitivamente habría mucho que decir, pero no voy a extenderme demasiado. Ser testimonio público de Cristo, es decir, reflejar esa verdadera fe, esa fe genuina salvadora, no es hablar todo el tiempo con palabras cristianizadas o estar diciendo a toda hora Dios lo uno, Dios lo otro, y mi corazón totalmente alejado de las Escrituras. Eso no es dar testimonio. Ahora, en esta era digital de las redes sociales están llenas con estados y frases cristianizadas, pero eso no da testimonio cristiano. Eso no da testimonio cristiano. Lo que da testimonio cristiano es vivir coherentemente con las Escrituras. La palabra de Dios es nuestro manual de vida y todo esto se da desde la intimidad con Dios. Todo esto sale de la cantidad de tiempo que se le dedica a la oración,
a la lectura de las Escrituras. Y de ahí avanza hasta la forma de vivir y el estilo de vida que llevemos nosotros como creyentes. Algunas personas e incluso pastores llegan a insinuar que como tenemos libertad en Cristo y pues como Dios es soberano y ya nos ha salvado, no es necesario dedicarle buen tiempo a la oración. No es necesario dedicarle tanto tiempo a la lectura de la palabra. No es necesario dedicarle tanto tiempo a la reflexión, a la meditación de la palabra constantemente durante el día. Y esto es muy peligroso porque todo verdadero hijo de Dios va a anhelar tiempo con el Padre, va a anhelar tiempo de intimidad con Dios, va a anhelar ese tiempo de oración. Muchos dicen, no, es que no, yo no me puedo sentar a orar 2 horas, 3 horas. No me estoy refiriendo tanto a eso, aunque ojalá todos llegáramos a eso. Ojalá. Pero la gente coge como excusa como, no, 5 minutos y desde que sean de calidad, hágale. Y ya. No, yo creo que tenemos realmente como iglesia, como creyentes, esforzarnos cada vez más en la oración. Hacer oraciones genuinas. Y no solamente el tiempo de oración de palabrería, sino que realmente refleje nuestra relación personal con Dios. Que podamos leer las Escrituras, dedicarle tiempo a masticar las Escrituras, a orar para que podamos entender las Escrituras. Tristemente, muchas personas ven este tipo de actuación cristiana, de actuar cristiano, no estoy hablando de actuación por aparentar, no, estoy hablando de actuar cristiano, de estilo de vida cristiano, lo ven como legalismo. Y créanme, esto no tiene nada que ver con el cáncer que es el legalismo, no, esto no tiene nada que ver. Esto es vivir de manera coherente conforme a las Escrituras. El verdadero testimonio que damos como cristianos comienza en la intimidad con Dios y luego salta de manera no forzada al plano público de mi estilo de vida. Observemos, todo comienza con la intimidad con Dios y salta luego al plano público. Es importante, parte de allí, de la intimidad. Cuando la persona realmente no tiene una relación personal con Dios, cuando realmente la persona no tiene una intimidad escritural, una intimidad de oración con el Señor, de una vida realmente entregada a Dios, su testimonio se nota. Es visible, mira, así la persona haya desarrollado un vocabulario cristianizado. Y es que es muy común ver personas que tristemente no dan testimonio, pero que tienen una muy buena retórica cristiana, es decir, tienen frases cristianizadas, pero ya ni siquiera las dicen porque las sienten, sino que las dicen por decirlas. Se acostumbraron a ese lenguaje, pero realmente lo que hay en el corazón es algo totalmente diferente y se hace visible. Y esto es triste, realmente es muy triste. Personas que posiblemente llevan un buen tiempo en el cristianismo, posiblemente años, pero no son testimonio de Cristo. Tristemente, debido al mal testimonio de algunas personas en la iglesia, la iglesia de Cristo ha sufrido burlas y vituperios innecesarios a lo largo de la historia y en la actualidad sigue sucediendo. Sabemos que Dios es soberano y si Él decide salvar a alguien, no importa a quién se oponga. Pero en muchas ocasiones, el mal testimonio de las personas dentro de las iglesias son tropezadero para que personas nuevas se congreguen y se convierten en tropezadero dentro de las mismas congregaciones por su manera de actuar, por su mal testimonio. Así lleven una vida de apariencia cristiana, así lleven un lenguaje cristianizado, son tropezadero, no llevan una vida coherente con la vida cristiana. Y ahora el Señor
Así estas personas sean tropezadero, al que haya decidido salvar, salva. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar, dice nuestro Señor. Dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto es serio, realmente serio. Cuando habla de pequeñitos, la palabra se refiere a los recién convertidos, a los bebés espirituales, a los niños espirituales. El testimonio de un creyente es algo fundamental para la iglesia. Es algo fundamental también para su crecimiento. Y no estoy necesariamente hablando de número de personas, de cantidad de personas. Anhelamos como iglesia poder expandir el mensaje, claro que sí, que puedan venir cada vez más personas, pero no por tenerlos allí sentados, por ocupar una silla, sino que realmente amen la palabra de Dios, realmente sean verdaderos convertidos. No estoy hablando tanto en crecer en número, pero esto sí que afecta también al crecimiento. Y toda iglesia bíblica y temerosa de Dios debe tener esto muy presente en cuanto a las personas que pueden llegar a hacer ese tropiezo, incluso si los mismos líderes son tropezaderos, si los mismos maestros, los mismos ancianos. Muy importante tener esto en cuenta. Es triste cuando una persona se dice ser creyente y dice haber sido regenerada de nuevo, pero debido a su testimonio cristiano, incluso los ancianos de la iglesia no pueden realmente testificar que ese creyente es realmente genuino. Es triste esto. Los mismos ancianos de la iglesia no saben si realmente esta persona es un verdadero convertido o si realmente es un verdadero hijo en la fe, debido a su testimonio. Pablo puede aseverar y dar testimonio que la fe de Timoteo es genuina y que Timoteo es un verdadero creyente. Y la confirmación inequívoca de todo esto está en 2 de Timoteo 1:5. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pablo le escribe a Timoteo. Y que tú como miembro de la iglesia, seas líder o seas pastor o seas simplemente una oveja dentro de la iglesia, que se pueda decir esto de ti, que se pueda decir porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Es muy importante, es una de las marcas para un verdadero hijo en la fe. Segundo, obediencia constante. El Nuevo Testamento enseña reiteradamente que un distintivo de un verdadero creyente es una norma viva de obediencia. Dice nuestro Señor, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es claro que para nosotros las buenas obras no son el fundamento de la salvación, sino que son la evidencia de la salvación. Todo aquel que hace buenas obras es porque nació de nuevo. Como dijo Martín Lutero, las buenas obras no hacen a un hombre bueno, pero un hombre bueno hace buenas obras. La norma de vida de Timoteo era la obediencia. Cuando Pablo viajó por segunda vez a Listra y se encontró con Timoteo, las escrituras nos relatan esto. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, Hechos 16:1-2. Y Pablo quiso que fuese con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Desde ahí podemos ya ver la obediencia de Timoteo.
Pablo decide circuncidarlo. Obviamente, como lo vimos anteriormente, eso tiene un propósito, y Timoteo, en obediencia, permite y accede a ser circuncidado. Pablo da buen testimonio de la devoción que tenía Timoteo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta frase es importante, de la buena doctrina que has seguido. Primera de Timoteo 4:6. Timoteo había sido obediente en la doctrina. Él había sido obediente y Pablo sabía eso. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El griego aquí para la frase que has seguido es la palabra paracoleutheo, que significa seguir de cerca para parecerse a lo que conduce. Eso es la profundidad de esta palabra. Entonces Timoteo había seguido la buena doctrina. ¿La buena doctrina para qué? Para seguir de cerca y parecerse a lo que ha conducido esta doctrina, es decir, parecerse lo más posible a Cristo, lo que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que nutrirnos precisamente con las palabras de la fe. Y tenemos que parecernos cada vez y reflejar cada vez más el carácter que se muestra en las Escrituras, las enseñanzas, seguir las enseñanzas de las Escrituras que son Cristo, que son en Cristo Jesús, para ser precisamente esas réplicas de nuestro Señor. De tal manera Pablo lo exhorta a enseñar a la iglesia con perseverancia como un buen ministro de Cristo. La obediencia allí es fundamental. Es triste cuando en las congregaciones las personas van solamente como por recibir palabra, pero les cuesta y no quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Le ponen un pero a todo. Eso es triste, eso es muy triste. Muchos en Éfeso no seguían una norma de obediencia y pasaban por alto la doctrina. Dice la palabra, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Algunos habían empezado bien en la iglesia de Éfeso, pero se habían perdido en el camino. Y según desarrollamos la epístola, también muchos estaban negando verdades doctrinales fundamentales y haciendo que la iglesia se desviara. Este tipo de personas son las que podemos ver en Primera de Juan 2:19. Puede que empiecen de alguna manera, empezaron bien, pero después se tuercen por completo. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Pero la inquebrantable obediencia de Timoteo era un verdadero ejemplo de los creyentes. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Timoteo era y había sido un creyente perseverante en una iglesia donde había oposición, apostasía, había deserción, pero él había sido un creyente genuino, perseverante, con bases bien establecidas. Y realmente que nuestra vida cristiana se distinga por la obediencia a la palabra de Dios. Miren, antes de juzgar cualquier cosa con nuestros propios criterios o con nuestra propia sabiduría, que realmente podamos
ser sabios y escriturales y discernir con la palabra de Dios. Así esto implique que tengamos que bajar la guardia o aceptar nuestros errores o aceptar nuestros pecados, o que debamos ser obedientes a las Escrituras y exhortar o reprender la conducta del pueblo o de algún hermano, porque nosotros no podemos pasar por encima las verdades bíblicas. Esto es muy importante. Tercero, servicio humilde. En Primera de Tesalonicenses 1:9 hay una afirmación muy real para nuestras vidas. Dice: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto habla mucho de cómo debe ser nuestra vida cristiana y debemos preguntarnos: ¿estoy sirviendo a Dios con mi forma de vivir? ¿Sirvo a Dios con los programas que veo en la televisión o por internet? ¿Estoy sirviendo a Dios en mi entorno laboral o en mi entorno académico? ¿Estoy realmente sirviendo a Dios en mi entorno social, familiar y de amigos? ¿Estoy sirviendo a Dios en mi congregación? Porque la implicación que tiene el ser cristiano está muy clara. Dice: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Nosotros no nos convertimos en creyentes para estar allí perdiendo el tiempo, para estar ahí sin hacer nada, para vivir como queramos vivir. Ahora nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Ahora servimos a Dios. Y es algo que debemos hacer en todos los aspectos de nuestra vida. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Debe llevarse la vida cristiana como una mayordomía del servicio al señorío soberano de Jesucristo. Los discípulos lo dejaron todo para seguir y servir a Jesús. La verdadera salvación se caracteriza por un corazón de siervo. El servicio humilde caracterizó la vida de Timoteo. Ante la exhortación de Pablo, voluntariamente se quedó en Éfeso. Sirvió a Pablo durante muchos años en circunstancias difíciles. Timoteo estuvo alrededor de 15 años con Pablo sirviendo antes de hacerse cargo de la iglesia de Éfeso, y Pablo lo llamó mi colaborador. Timoteo, mi colaborador, os saluda. Romanos 16:21. Cito al pastor MacArthur, que tiene un comentario sobre esto. Dice lo siguiente: había otros en Éfeso que no estaban interesados en el servicio humilde. Pablo advirtió en el capítulo 3, versículo 6 de Primera de Timoteo, que no se debía tomar a un recién convertido y convertirlo en anciano, debido al peligro del orgullo. Por lo visto, algunos en la iglesia de Éfeso buscaban lugares de liderazgo solo para enaltecerse. Capítulo 1, 6 al 7. Se debía recompensar a los ancianos que se caracterizaban por la humildad y el servicio diligente. Capítulo 5, versículo 17. Se debía reprender públicamente a los que orgullosamente persistían en pecar. Capítulo 5, 19 al 20. Los falsos maestros de Éfeso se caracterizaban por la vanidad, no por la humildad. Capítulo 6, versículo 4, fin de la cita. El humilde servicio de Timoteo lo hacía un heredero apropiado del propio apóstol, y además lo hacía desinteresado y sacrificado, como debe ser el servicio de todo creyente genuino. No importa si eres anciano o si eres la persona que sirve las mesas. Tú debes ser diligente en tu servicio. Debemos ser humildes en nuestro servicio porque estamos sirviendo para Dios,
no para los hombres. Cuarto, sana doctrina. Una característica importantísima de un verdadero hijo en la fe es que el verdadero hijo en la fe sigue la sana doctrina. Es fundamental para la vida cristiana y para el crecimiento en Dios. Dice el Señor Jesucristo, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Juan 8:47, y esto es muy común. Cuando se expone la verdadera palabra de Dios, cuando se expone la doctrina bíblica, cuando se es expositivo en la palabra, cuando se esfuerza por llevar una sana doctrina, las personas van a mostrar rechazo. Van a mostrar rechazo cuando se habla de los atributos de Dios, cuando se habla de las doctrinas de la salvación, las personas dicen, no, ese no es el Dios que yo conozco, ese no fue el Cristo que me enseñaron. Claro que no lo es, porque tú tienes una idea de Dios en tu cabeza, tienes una idea de Cristo en tu cabeza, un Cristo y un Dios limitados, acomodados a tu estilo de vida, pero no es el de las Escrituras. Entonces un verdadero hijo en la fe realmente va a seguir las sanas enseñanzas. Cuando se sigue una doctrina falsa y cuando ésta se abraza, cuando abrazamos las doctrinas falsas, conduce a vivir de manera opuesta a la voluntad de Dios, lo que produce un estilo de vida impío en las personas. Es muy común escuchar en la época actual cuando se habla de doctrina que las personas dicen cosas como lo siguiente: yo no me quiero enfocar en la doctrina, porque la doctrina divide. Y cada quien puede seguir a Cristo a su manera, pues hay libertad. De alguna u otra manera esto suena piadoso, esto suena bonito, suena hasta romántico, pero es totalmente antibíblico. Aquí hay varias deficiencias bíblicas. Y aquí las personas que sostienen esto, que pues por lo general es como más el pensamiento progresista, la teología progresista y liberal son los que más abrazan este tipo de pensamientos, pues demuestran un conocimiento escaso o quizá un conocimiento nulo de Dios y de las Escrituras. Si bien en Cristo hay libertad, y esto es algo cierto, porque fuimos liberados de la esclavitud del pecado, eso no quiere decir que debemos vivir como se nos plazca, sin obedecer a Dios. Fuimos liberados del yugo del pecado. Entonces, ¿por qué querríamos volver al yugo del pecado viviendo como queramos con la excusa de la libertad? Este concepto de libertad en sí es esclavitud. Y déjenme mostrarles el por qué. Porque quieren ser libres para hacer lo que les plazca sin seguir la ley de Dios, lo que los conduce al pecado, que fue de lo que nos liberó el Señor. ¿Sí se dan cuenta de lo ilógico que resulta el razonamiento humano muchas veces? Ese pensamiento no los lleva a libertad, los lleva a esclavitud. ¿A cuál esclavitud? A la esclavitud de la cual Cristo ya nos liberó, que es la esclavitud del pecado. Y claro que la doctrina divide. Claro que sí, la doctrina es causa de división. La doctrina divide la verdad de la mentira. La sana doctrina es algo fundamental para la vida cristiana y todo hijo verdadero en la fe debe seguir la sana doctrina. Dicen las Escrituras, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2, 41 al 42. Timoteo era estudiante y maestro de la sana doctrina. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera de Timoteo 4:6. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo a enseñar la sana doctrina, a enseñar las verdades bíblicas que había aprendido.
Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:11. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Segunda de Timoteo 4:2. Pablo confiaba en Timoteo. Él sabía que Timoteo estaba sano doctrinalmente y la iglesia de Éfeso necesitaba eso con gran premura. Éfeso estaba lleno de falsos maestros. Algunos se habían desviado de la verdad y se dedicaban a la vana palabrería. Presumían ser maestros de la ley aún cuando no la entendían. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Primera de Timoteo 1, 6 al 7. Pablo describe las falsas enseñanzas como fábulas profanas. Primera de Timoteo 4, 7. Los que sustentaban estas falsas enseñanzas estaban envanecidos y no sabían nada. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Primera de Timoteo 6, 3 al 4. Un verdadero hijo en la fe se esfuerza en la sana doctrina, sigue la sana doctrina, obedece las escrituras y las enseñanzas bíblicas. Definitivamente, el fundamento para esto tiene que ser sola escritura. Es innegable, tiene que ser sola escritura. A diferencia de los falsos maestros, Pablo confiaba en la ortodoxia de Timoteo. Él confiaba que Timoteo se ocuparía en la lectura, la exhortación y la enseñanza, hasta que el apóstol Pablo llegara a Éfeso. Quinto, ya para ir cerrando, convicción valerosa. Hay un versículo, aunque lo leemos múltiples veces, no lo relacionamos con la convicción que debemos tener como cristianos. Dice: cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. La convicción de vida que todo creyente genuino debe tener es que Cristo ahora es su vida. Esto tiene implicaciones muy profundas para la vida cristiana. El texto dice: Cristo, nuestra vida. Ahora nuestra vida es Cristo. Las enseñanzas de Cristo ahora son nuestras. Debemos cumplirlas, debemos obedecer al Señor por esa convicción que tenemos y que es Cristo nuestra vida. Esa es la convicción que nosotros tenemos, que Cristo es nuestra vida. Nuestra vida no es el trabajo. Nuestra vida no es el estudio, no son los proyectos, no son las personas. No. Nuestra vida es Cristo. Y esa es la convicción que todo creyente debe tener firme. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Ahora vivimos para Cristo. Esto es muy importante. Dentro del marco cristiano, muchos toman la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo como un amuleto. Lo toman como un adorno en sus vidas. De alguna manera, tratan de acomodar a Dios, al Dios de las Escrituras, al Dios Todopoderoso, lo tratan de acomodar a su estilo de vida. Pero un verdadero hijo en la fe tiene la convicción firme de que Dios no se debe acomodar a su vida, sino que su vida se debe acomodar a Dios. Pues ahora vivimos para Él. Todo aquel que logra ejercer influencia por causa de Cristo debe tener el valor
de sostener sus convicciones cristianas. Una convicción fuerte se logra por la madurez espiritual y por el conocimiento de la palabra de Dios, y esto es fundamental para todo ministerio eficiente, y no solo para el ministerio, sino para la vida del creyente. Timoteo debía ser un luchador. Pablo lo envía a Éfeso para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Primera de Timoteo 1:3. Timoteo debía ser un militante en la batalla de la fe. Primera de Timoteo 1:18. El panorama general en Éfeso era que las personas no tenían su convicción puesta en la verdad de Cristo. No tenían su convicción allí. Hombres que supuestamente enseñaban la doctrina se habían corrompido y no guardaban sus convicciones. Se habían dejado endulzar por el padre de toda mentira, que es Satanás, y cambiaron sus convicciones. Cambiaron sus convicciones como pastores, como ancianos. Tales hombres no eran adecuados para enseñar, no eran adecuados para ser ancianos, no eran adecuados para ser diáconos, ya que no eran irreprensibles. Sus convicciones estaban en el engaño, en la mentira, en el mundo, y no estaban con Cristo. En cambio, Timoteo sostuvo sus convicciones, las mantuvo firmes, aun cuando le costara la vida. Según la tradición judía, sufrió el martirio en Éfeso unos 30 años después por oponerse a la adoración de la diosa Diana de los Efesios. Él se mantuvo firme en sus convicciones hasta el fin, confiando en el Señor. Como verdaderos hijos en la fe, nos debemos esforzar y trabajar constantemente en ser fieles embajadores de Cristo aquí en la tierra. Que lo que reflejemos en todas las esferas de nuestro diario vivir sea una fe genuina en nuestro Señor. Porque el vivir para Cristo no es una parte de nuestra vida, es nuestra vida entera. El vivir para Cristo es nuestra vida entera, a la cual le adicionamos la familia, el trabajo, las relaciones personales, entre otras cosas. Pero teniendo en cuenta que lo único primordial y que es eternamente duradero es lo que Dios ha hecho en nosotros, al entregarnos la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree en su santo nombre, tenga vida eterna. Oremos. Oh amado Padre, amado Señor, Dios soberano, tú que gobiernas con todo poder y soberanía. Gracias infinitas te doy, amado Señor, por permitirnos exponer tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, amado Padre, estudiar y escudriñar las Escrituras. Cuántas verdades escriturales hay aquí, Señor. Te pido, amado Señor, que podamos ser esos verdaderos hijos en la fe. Amado Padre, coloca la convicción de las personas, en las personas, Dios, sobre ser esos verdaderos hijos en la fe. Esforzarnos cada día más en la santificación. Oh amado Señor, nuestra vida no es lo que nos rodea, nuestra vida es Cristo. Vivimos para Cristo. Todo lo que hacemos debe ser para Cristo. Dios Padre Santo, entréganos esa convicción en nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo, por favor, coloques cada vez una mayor convicción en nuestras vidas de lo que es el ser cristianos. Oh amado Padre, que podamos ser fieles embajadores de Cristo aquí en la tierra. Que nuestra fe genuina y no fingida se manifieste y se haga notoria ante la sociedad. Oh amado Padre, te pido eso de corazón. Permítenos, Dios, cada vez tener un mayor entendimiento de las Escrituras, un mayor entendimiento de la vida cristiana y al mismo tiempo una mayor madurez en nuestra fe. Amado Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos permites. Gracias por el entendimiento de las Escrituras. Gracias, Señor, por tu palabra. Toda la honra y toda la gloria son para ti, mi Señor. Amén.